Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Soy Abdurrahman ibn Abi Talib. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto al imán Hussein alayhi salam, que acabó con la conspiración de privatizar el Islam. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Hermanos y hermanas del Islam, para entender las enseñanzas del imán Hussein alayhi salam con respecto a la actual resistencia contra el imperialismo y el sionismo, debemos estudiar lo que significó su movimiento. Para referirnos a las enseñanzas del imán Hussein alayhi salam, el tercer guía espiritual y político de los musulmanes respecto a la actual resistencia y lucha contra el imperialismo norteamericano y contra el sionismo, debemos hacer una retroperspectiva de lo que significó el movimiento del imán Hussein alayhi salam en su época. Recordar, por ejemplo, que esta actitud no era un capricho de rebeldía, ya que el concepto de rebeldía es una reacción que pervive durante un lapso muy reducido en el tiempo, algo efímero. La actitud del imán Hussein alayhi salam se basó en advertir y prevenir del peligro a la comunidad islámica, la Umma, al cual se exponía el Islam si era manipulado por los enemigos de esta creencia, fe, sistema y modo de vida, el cual pretendía ser extirpado de la faz de la tierra si se hubiera dejado en manos de quienes se abrogaban la potestad de esta comunidad. Es decir, una suerte de privatización del Islam en pro de una minoría para que se corporativizara el Islam y a la postre haya significado una excentricidad, lo que habría tirado a la basura todos los esfuerzos de los profetas y enviados de Dios. Sin embargo, el poder del Islam era y es mucho más magnánimo al entendimiento de una mirada positivista. Recordar también que de no haber existido este valioso movimiento de salvaguarda islámica en la responsabilidad del imán Hussein alayhi salam, un pervertido y degenerado como Yazid, maldito sea, habría sido el ostentor de la responsabilidad espiritual de la comunidad islámica en sus manos, y esto, sin duda, le habría incomodado en su rol de tirano, cuyo modelo de vida era la perversión sexual, la borrachera, la ludopatía y un sinfín de asquerosidades de las cuales no queremos tratar aquí. Recuerden bien, Yazid ibn Muawiyah, un califa de los omeyas, era todo eso. Pero, ¿por qué no se lo merece ni se pretendía ensuciar lo expuesto aquí? Tan solo decir que, bajo la figura de Yazid, y previamente a él, su padre, Muawiyah, el tirano, querían terminar el trabajo de todos los hipócritas que lucharon contra el bendito profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labor que finalmente fue impedida gracias al movimiento revolucionario del imán Hussein alayhi salam. Con estos pocos antecedentes, en la brevedad de este texto, podemos corregir que el 10 de Muharram se pone a salvo el Islam gracias a la remisión en sus fuentes originales y se entrega este regalo de la misericordia de Dios a la humanidad. En pleno corazón del actual Irak, en la zona de Karbala, sin este sacrificio, hoy veríamos que el Islam no sería difundido y muy poco conocido,
y tal vez visto como algo exótico y sin valor. Gracias al movimiento del Imam Hussein alayhi salam y su revolución mundial, se rescataron los genuinos elementos de las enseñanzas proféticas, logrando masificarlo y revivificarlo al día de hoy, a tal grado que resoluciones contemporáneas como la Revolución Islámica de Irán recibió los reflejos del mismo para el crecimiento tanto musulmanes, chiíes como sunitas en el país. Así como en otras latitudes, de manera activa o pasiva, y en sociedades islámicas como no islámicas, de las cuales se obtienen valiosas enseñanzas de las que cada musulmán puede hacer su revolución particular en sus corazones, haciéndose eco de las enseñanzas coránicas, y en las que lucha contra las injusticias propias del sistema capitalista y de sus variantes neoliberantes, funcionan gracias al modelo Husseini. Por ejemplo, la enseñanza coránica de que Dios no cambia la situación de un pueblo si ese pueblo no se cambia a sí mismo. Es una de ellas, encontrándose presentes los elementos para juzgar hechos y situaciones que parten de las indicaciones imperialistas a regímenes de lo que son fieles y que llevan a sus pueblos hacia el régimen corporativo, los cuales de igual modo operan como la tiranía de Yazid, quien pretendía privatizar al Islam para luego destruirlo y así someter a los pueblos a su capricho. Esta es la lucha, hermanos y hermanas del Islam. Esta es la lucha en el plano antiimperialista que se llama el movimiento Husseini. El de levantarse contra la tiranía y su opresión, el que hemos visto en la Revolución Islámica de Irán en 1979 como modelo válido contra los tiranos, los taguts, los cuales terminaron en un fracaso absoluto dentro de sus intentos de sometimiento, tal como se había profetizado en el Sagrado Corán respecto de la trayectoria nefasta en todos los lugares y tiempos. Así también vemos que ha sido exitosa la guía de referencia para los musulmanes en los tiempos actuales, como la lucha por la soberanía, autodeterminación, el gobierno justo y de la justicia social, de que los musulmanes en otras latitudes, como por ejemplo el Partido de Dios, Hezbollah, del Líbano, y del movimiento antiextremismo wahhabi, de Siria, Irak, Bahrein y Yemen, entre otros donde la mano se impuso al Imam Hussein alayhi salam, se encuentra presentes día a día y que no falla porque es un movimiento basado en la fe inquebrantable de Dios Todopoderoso, cosechando éxitos al liberarse de los elementos entreguistas preparados por el imperialismo norteamericano, cuya ideología extremista ha sido diseñada desde el ámbito del sionismo internacional para someter los territorios y a los pueblos musulmanes, tal como lo fue en su momento la tiranía omeya y su engendro de Yazid, al que siguen los wahhabis hoy en día, del cual no han perdido pisada. La historia nos muestra que también hay ciclos repetitivos porque la lucha contra el mal se va a presentar cuando las bondades de lo que gozan los pueblos son vistas como un trofeo de la que se pueden sacar dividendos en beneficio de una minoría y no de la mayoría, como en estos casos. Es por eso que el levantamiento constante de los pueblos contra la opresión debe ser un deber para llegar a la justicia divina. Se vio durante los eventos de Ashura en Karbala,
Se ha visto durante gran parte de la historia en la conformación de las monarquías absolutistas que buscaban un régimen corporativo. Se ha visto en el levantamiento iraní, que derivó en la victoria de la revolución islámica de Irán. Y se observa hoy en la lucha del pueblo palestino para expulsar a los invasores sionistas del territorio santo. Así también lo pudimos observar en las defensas sagradas durante la guerra impuesta de Irak del tirano Saddam Hussein contra la revolución islámica de Irán. Y el día de hoy, en la resistencia de los pueblos musulmanes de Afganistán, como los invasores norteamericanos, así como en Libia, Irak, Siria, Yemen, Bahrein, donde los pueblos luchan por su autodeterminación cultural y soberanía de la mano con el elemento antiimperialista diseñado a partir de la filosofía de Ashura. Es por eso, hermanos y hermanas del Islam, que son tan importantes las ceremonias de Tashua y Ashura, las que rememoran esta lucha del imán Hussein alayhi salam contra los tiranos. Podríamos decir que cada lucha de los musulmanes por la liberación antiimperialista se encuentra comandado en la primera línea de la defensa sagrada del espíritu del imán Hussein alayhi salam. Batallas que surgen desde el cambio de un mejor ser humano hasta devolver a los pueblos musulmanes sus derechos y reivindicaciones como parte de la justicia de Dios a la humanidad y entregar así los derechos a las mayorías, derechos y garantías que son conculcados por los tiranos para privatizarlos en pro de élites, que solo buscan gloria terrenal y jamás llegarán a trascender en la vida, porque aunque se lleven todo el oro del mundo a su bolsillo, nada les hará salvarse en su lecho mortuorio, ni nada les permitirá llevarse al otro mundo más que la ignominia y su lamento eterno por haber actuado de manera injusta y brutal con los desválidos y oprimidos. Las lágrimas de impotencia de millones y millones de musulmanes por no haber estado en el momento para sumarse en las filas y ayudar al imán Hussein alayhi salam y a sus 72 compañeros afloran nuevamente, rescatando todos los elementos para hacer suya la lucha antiimperialista y el legado de este movimiento en pos de un mundo mejor, donde viva cada creyente en Dios, en los mensajeros y enviados alayhi salam del Creador, y en los imames de la buena guía, así como quienes crean en Dios y en el juicio final, no dejando de lado a quienes se arrepientan de corazón sin que hayan recibido la merced de conocer el Islam, o a Dios único, alabado y exaltado sea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas del Islam.